2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Vamos a leer el siguiente versículo 23. We'll also read 23 de pilón, just as a tip.
Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Amén. Gloria a Dios. Semana número 4, Hechos capítulo 3, week number 4, Acts chapter 3. Hay mucho que se puede hablar. There's a lot that we can talk about en esta tarde. Pueden tomar su asiento. Lo que me resalta enseguida, lo que ya venía pensando, gloria a Dios. Lo que ya venía pensando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Se me hace que necesito batería, ¿no? Gloria a Dios. Lo que venía pensando, hay varios temas. There's several themes que resaltan de este capítulo. Amén. There's several themes. Hay varios temas que resaltan. Enseguida podemos notar la importancia de las Escrituras. We can notice the importance of the Scriptures. Y dirían, pues obviamente, hermano, estamos leyendo las Escrituras. You would say, well, obvious, brother, we're reading the Scriptures. Pero hasta ese momento, en aquel entonces, cuando todo esto se está suscitando y todo esto está sucediendo, when all of this is happening and it's going about, amen, as everything is developing, no, esto que estábamos leyendo hoy de Hechos, no, en verdad no era parte de las Escrituras, amén. This, which we just read right now, at that point in time when the things were happening, this was not considered Scripture. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. None of this that we read, nada de lo que leímos había sido escrito. Amén. None of what we just read had been written yet. Así que cuando el texto que ahora leímos hace referencia a las Escrituras. So when the text that we just read, when it references the Scriptures, está hablando acerca de lo que había sido escrito antes. It was speaking about what has been written before. Que es de importancia al pueblo hebreo, which is of importance of the Hebrew people. Que es de importancia, amén, al pueblo de Dios en aquel entonces, which is of importance to the people of God at that moment, at that time, y que debería ser de importancia a todo aquel que se considera parte del pueblo de Dios hoy en día, which also should be a priority to everybody that considers themselves to be part of the people of God today. Amén. Y está hablando acerca de los primeros 5 libros de Moisés. The text is talking about the first 5 books of Moses. Y no es que sean de Moisés, sino que Moisés recibió el contenido, amén, de Dios. Y fue por causa de la palabra de Dios que Dios le dio, que él tuvo las experiencias y el pueblo tuvo las experiencias que están en esos 5 libros. Amén. It's not that those 5 books are of Moses because Moses came up with them, but God gave him the word and the inspiration. And he also gave them all the experiences that they went through, that he, Moses, and the people went through because of the word. Amen. Those 5 books. Pero no tan solo ellos, but not only those, sino que también los escritos que dejaron los profetas, but also the writings that the prophets left written for record, que dejaron récord. Amén. Y dejaron récord de otros profetas que estaban ministrando, que no escribieron. And we also see that these writings of the prophets give record or give mention of other prophets that were ministering that did not write anything actually. Amen. Así que todo eso, incluyendo lo que se considera los libros, los salmos. Also that which is considered the Psalms. Que no tan solo son los salmos, that is not just the Psalms, incluye los salmos y también incluye los libros de historia, que son históricos, y los libros que son de sabiduría y que se consideran entre comillas de poesía.
que sería el libro de sabiduría, el cantar de cantares, amén, el primera de jueces, primera de reyes, segunda de reyes, libro de jueces, etcétera, etcétera, which also the writings are not just the Psalms, but they're also First and Second Kings, Judges, First and Second Samuel, Lamentations, Song of Songs, Ecclesiastes, amen, Proverbs, etcétera, etcétera. Amén. A eso se le llaman los escritos en hebreo. Those are called the writings in Hebrew. Amén. Los ketuvim, the ketuvim, amén. Todos juntos que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, all of them together, which we today know as the quote-unquote Old Testament. Eso es a lo que se refiere Pedro. That is what Peter is referring to. Porque en verdad estamos viendo los protagonistas en este día son Pedro y Juan. Because indeed we're looking at these protagonists of this chapter. Immediately the first people that are taking precedence in this chapter are Peter and John. Amen. Y vemos cómo Pedro hace mención de lo que los profetas habían escrito. And we see Peter making a reference as to what the prophets had written. Amén. Porque es importantísimo lo que los profetas han escrito. Because what the prophets had written is super, very, very, extremely important. Amén. Porque para poder dar testimonio, to be able to give testimony and witness, amén, para que el Señor dé testimonio de su obra, so the Lord can give testimony of His work aquí en la tierra, here on earth, su misión, His mission, se necesita hacer con espíritu y con verdad, because the witness of His work here on earth needs to be manifested in spirit and in truth. Amén. Y en verdad sabemos que la palabra de Dios es espiritual. Indeed, we know that the Word of God is spiritual. Acabamos de hablar de eso en la sesión pasada. We just spoke about that in last week's session. Amén. Mas sin embargo, however, debemos regresar a entender lo que nuestro Mesías nos dijo en los evangelios. We need to understand what our Messiah told us in the Gospels. Él dice que la forma que vamos a adorar a Dios es en espíritu y en verdad. The Lord says in the Gospels, He says that we are to worship Him in spirit and in truth. En verdad, cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de las obras sobrenaturales que el Espíritu Santo hace. Indeed, when we speak of the Spirit, we can speak, it can represent the magnificent supernatural works that the Holy Spirit can do. Aquellas cosas que no se pueden explicar en forma física, those things that cannot be explained in a physical explanation. Amen. Cuando se resucita el muerto, when the dead are resurrected, cuando se sana al cojo que está sentado en la puerta del templo, or when a lame person, a handicapped person is healed like this one that was sitting at the temple gate. Esa puerta del templo que se llamaba la hermosa, that temple gate that is called the beautiful gate. No es que el templo se llama la hermosa. It's not that the temple is called the beautiful gate. Es la puerta del templo la que se llama la puerta hermosa. It is the gate that is the beautiful gate. Amén. Para que entendamos bien el texto, so we can understand the text. Así que debemos de entender que tiene que haber testimonio tanto del Espíritu como de la verdad. So we have to have a witness of the Spirit of God and of truth. Spirit and truth, Espíritu y verdad. ¿Y cuál es la verdad? And what is the truth? La verdad es la misma y mera palabra de Dios. The truth is the exact same word of God. That is the truth. Así como dijo nuestro Mesías en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Cuando Él está orando, amén,
En el Espíritu, Él dice, tu palabra es verdad. When the Lord, our Messiah, is praying in John 17:17, He says, your word is truth. Amén. Así que no tan solo las obras se tienen que manifestar, también la palabra de Dios tiene que estar avalando y apoyando esas obras. Amén. Not only can we see, or are we supposed to see the works and the marvel and the miracles, amen, and the supernatural work of the Spirit, but also the Word of God needs to give testimony and needs to be support. It needs to be our support. Amen. Porque si nosotros no tenemos la palabra de Dios apoyándonos, because if we don't have the Word of God supporting us, o mejor parafraseado, or better phrased, si nosotros no nos apoyamos en la palabra de Dios, better said, if we do not support ourselves on the Word of God, entonces estamos en peligro de ser falsos profetas. That we are in danger of becoming false prophets. ¿Por qué? Why? Porque cualquier persona allá afuera pudiera hacer milagros en nombre de otra deidad, en nombre de otro demonio. Porque los demonios y el enemigo está allá afuera tratando de engañar a la gente. Por eso hay brujos. Amén. Por eso hay satanistas. Por eso hay todo tipo que se mueve en el ámbito sobrenatural sin acudir a Dios. Hacen milagros, pero se están apoyando en la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, viven de acuerdo a la palabra de Dios. We run the risk of, if we don't support ourselves on the Word of God, of being a false prophet and be healers and be doing miracles out there. Amen. But under the name of a different God or a different idol, because there's demons out there that want to manifest supernatural works so that they can fool the people. Satan is out there trying to fool the people. They do miracles out there, and they don't do it in the name of God. They don't keep the Word of God. They don't live according to the Word of God. Ellos no celebran lo que nuestro Mesías celebraba. They don't celebrate what our Messiah celebrated. Ellos no celebraban la Pascua, Pesach. They didn't celebrate Passover or Pesach. Ellos no contaban las semanas de la fiesta de los días del pan sin levadura, la semana del pan sin levadura. They didn't celebrate the week of unleavened bread. Ellos no celebran la fiesta de los primeros frutos. They don't celebrate the first fruits, como lo hizo nuestro Mesías, the way our Messiah did. Ellos no cuentan las semanas. Desde el día de panes sin levadura, 7 semanas, contar 7 semanas para contar hasta el día de Pentecostés. No celebran eso. Out there, these people, they don't keep the weeks to know when they're supposed to celebrate the Feast of Week or Pentecost. Esa gente no celebra lo que nuestro Mesías celebraba. They don't celebrate what our Messiah celebrated. Ellos no descansaban en el día de reposo como nuestro Mesías lo hace o lo hacía. They didn't rest on the day of rest the way our Messiah does. En otras palabras, ellos no comen como comía nuestro Mesías cuando estaba aquí en la tierra. They don't eat the way our Messiah ate when he was here on earth. Para que me entiendan, so you can understand what I'm saying, ellos no vivían de acuerdo a la palabra de Dios. They did not, so you can better understand me, they did not live according to the Word of God. Amen. Así que por eso necesitamos la verdad de Dios. La palabra de Dios. That's what we need. The truth of God, which is the Word of God. Para poder decir que el Espíritu de Dios está en nosotros, haciendo maravillas, haciendo milagros, sanando enfermos.
salvando a la gente, bautizando a los que deben de ser salvos, que son todos. So we need the Word of God so that we can actually see that the Spirit of God is the one doing the miracles, the one doing the saving people, healing people, resurrecting the dead, saving people that are supposed to be saved and receive their salvation, and being baptized, which is everyone. Amen. Por eso es tan importante la palabra de Dios. That's why the Word of God is so important. Y por eso vemos que todo, a lo largo de los evangelios, y sigue aquí en el libro de Hechos, throughout the Gospels and here in the book of Acts, vemos que siempre se hace referencia a la palabra de Dios. We see that there's a reference made to the Word of God en todo lugar, in every place. Porque debemos nosotros pensar de la misma forma que ellos pensaron. Because we need to think the same way that they thought. Ellos hacían referencia a la palabra de Dios para justificar lo que estaba pasando. They were making reference to the Word of God to justify what was going on. Amén. Porque ellos saben que para estar en las manos de Dios, aprobados por Dios, ellos necesitan la verdad de Dios y el Espíritu de Dios. Because they knew that in order to be used by God, they needed the Word of God, the truth, and the Spirit of God. Amén. Vemos en el versículo 22 y 23. We see in verse 22 and 23. Hacen alusión a uno de los libros a los que muchos de nosotros cristianos pensamos que ya no tenemos nada que ver con ese libro. We see in verse 22 and 23 that they make a reference, Peter makes a reference. Es Pedro el que hace referencia a estos versículos. Peter's the one that makes reference to a book that many Christians on average think, oh, we don't have anything to do with that book. No, pero aquí vemos a Pedro, or we see Peter here, el mismo Pedro que nos indica cómo nosotros, siendo apostólicos, cuál nombre nos debemos de bautizar, cómo nos debemos de bautizar. The same Peter that is telling us that us as apostolics, telling us how we're supposed to be saved and in what name we're supposed to be saved. Ese mismo Pedro, that same Peter, es el que hace referencia a ese libro. He's the one that making reference to that book. El libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomy chapter 18, verse 18. Que dice él, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, un profeta como a mí, dijo él, un profeta como Moisés. Amén. A él oiréis, a ese profeta oiréis, en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es Pedro avalando lo que dice el libro de Deuteronomio. Peter says in verse 22 and 23 that because Moses said unto our forefathers, our fathers, the Lord our your God will rise up a prophet from among your brothers, a prophet like unto me. Okay? And you shall listen to, you shall hearken to him. You shall listen to him and to everything that he shall tell you or say to you. And every soul that does not listen to that prophet, does not hearken unto the words of that prophet, amen, that person shall be cut off from the people. Amen. We see Peter making reference, amen, to the book of Deuteronomy. Vemos a Pedro haciendo referencia al libro de Deuteronomio. Amén. Y vemos que Pedro y Juan subían juntos al templo. We see that Peter and John were going up together unto the temple. Going up to the temple. Amén. Ellos subían al templo porque siempre que se iba al templo, se subía. Every time you go up to the temple, you will go up. Muy simbólico.
Muy simbólico, very symbolic. Porque toda persona que viene de fuera, every person that comes from the outside, de fuera del país, outside of the country, amen. Cuando llegaba a Israel, when they would arrive to Israel, the land of Israel, ellos subían a la tierra. They would go up to the land. Amen. Ya que estaban en Israel, once they were in Israel, ellos subían a Jerusalén. In Israel, once they were in Israel, they would go up to Jerusalem. Amen. Y ya estando en Jerusalén, and once they were in Jerusalem, ellos subían al templo. They would go up to the temple. Amen. Así que iban de gloria, subiendo de gloria en gloria. So they were going up from glory to glory. Primero al país, a la tierra, luego a la ciudad, la capital de Dios, y luego al templo de Dios. Amen. So they would go, they would arrive, they would come up to the land of Israel. Then they would go up to God's capital, Jerusalem. And then they would go up to the Temple Mount, the house of God. Amen. Así que ellos estaban subiendo al templo a la hora novena. They were going up at the 9th hour. No eran las 9 de la mañana. It was not at 9 o'clock in the morning. Okay? No era nuestro tiempo. This was not our time. Amen. La hora novena en la noción de tiempo de Dios, the 9th hour in God's notion of time, serían las 3 de la tarde de nosotros. It would not be 9 o'clock in the morning for us. It would be 3 o'clock in the afternoon for us. 3 p.m. A las 3 p.m. O las 15 horas. Or the 15th hour. Amen. A las 3 de la tarde es cuando ellos estaban subiendo al templo. They were going up to the temple at 3 o'clock in the afternoon. Amen. ¿Cuántos de ustedes estaban tratando de salir rayando del trabajo a las 3? How many of you were trying to rush out of through rush hour traffic, get out of work at 3 o'clock? Amen. Aquí tenemos uno. We have one here. Imagínense yo no salí hoy a las 3. I didn't get off work at 3. A las 3 yo estaba atorado detrás de un accidente en el West Park Toll. At 3 o'clock I was stuck behind the accident at the West Park Toll. Gracias a Dios que no hay templo, ¿verdad? Thank God there's not a temple right now, right? Amén. Así que ellos estaban llegando al templo a las 3 de la tarde. La segunda hora de oración. They were arriving at the temple at 3 o'clock in the afternoon, which was the second hour of prayer, the second time of prayer. Amén. Era el segundo tiempo y el último tiempo que había oración en el templo. It was the second time and the last time that there was prayer in the temple. Amén. El de la mañana era a las 9 de la mañana, que es 9 de la mañana de nosotros. Amen. The first time was at 9 o'clock in the morning, which is in our time, 9 o'clock in the morning, que se llama en la mañana, se llama Shacharit. It is called Shacharit, if I'm not mistaken, si no me equivoco. Amén. Puedo estar equivocada, I could be mistaken. Amén. A las 9 de la mañana, 9 o'clock in the morning. Y el segundo era en la tarde. Y en la tarde se le llamaba la oración de confesión. La oración de la tarde se le llamaba la hora de confesión, la oración de confesión. The last prayer at 3 p.m. in the afternoon was called the prayer of confession. Amén. ¿Por qué se llama? ¿Por qué? ¿Qué de importancia? What kind of importance do we see here? El hecho de que se le llama la hora de confesión. It is the fact that it's called the hour of confession. Porque justo da el caso que estamos en el tiempo de Dios, en el cual Dios está esperando que todos vengan a Él, que todos regresen a Él y confiesen la salvación que Él está proveyendo al pueblo y al mundo entero. Porque Él dijo, primero vino, como dice Pablo, Él vino primero a los judíos y también para el gentil, en ese orden. Amen. The importance of it being the hour of confession is because
everyone, God is waiting for everyone to come, turn to Him, and confess the salvation that God has offered to everyone. And of course, it was offered first to the Jew, and then also to the Gentile, in that order. Amen. Así que por eso se le llama la hora de confesión. Porque en verdad vemos que se hace un gran milagro, because the truth is we see a great miracle happen. Una persona incapacitada, cojo de nacimiento, es sanada. Because we see that a great miracle happens. We see a paraplegic, a person that is handicapped, that cannot use his legs since birth. He's healed. Amen. Y miren lo que es sanado. Look what is healed. Da el caso, it's just the case, que son sus tobillos y sus pies los que son sanados. It just so happens that it is his feet and his ankles that are healed. Hermano pastor, ¿tiene un comentario? Sí, solamente quería comentar del cojo que va a ser sanado. Quería comentar de que ese cojo tenía muchas cosas en contra de su vida personal y nunca había entrado al templo porque los mandamientos de Dios lo prohíben. No se prohíben, la palabra de Dios o los mandamientos de Dios prohibían a los eunucos entrar al templo, porque Dios es Dios de vida y de reproducción. Los mandamientos de Dios prohibían a un hombre en el estado que él estaba, que no podía caminar, que fuese imperfecto entrar al templo. Los mandamientos de Dios no permiten que una persona llegue a su presencia sin ofrecer algo, sin ofrecer una ofrenda a Dios en gratitud por la vida y la misericordia. Todo el mundo tenía que llegar al templo, a la presencia de Dios con agradecimiento, mostrándolo en sus manos. Y este hombre nunca había entrado al templo. Por eso cuando Pedro lo mira y le dice, lo que no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en nombre de Jesucristo y anda, lo está invitando a la presencia de Dios. Ese es el propósito de ese evento. No estaba hablando con gente que se dejaba llevar por milagros. En el capítulo 3 está hablando con gente que estudia la palabra de Dios, que están en el templo, que son levitas, que son de diferentes tribus, que van ahí a las 3 fiestas como manda a Moisés. Y es importante mirar el contexto de todo lo que está sucediendo, por qué Pedro hace esto. El milagro no era para que creyeran en Dios, ya todos ahí creían en Dios, hasta el cojo. El milagro era para que creyeran que Jesús es el Hijo del Hombre que vio Daniel, es el Mesías, el Rey de Israel. Amén. Así es. Vemos que este hombre no podía entrar. ¿Por qué? Por la Escritura. Dice que no podía ni cojo, ni manco, ni persona que no estuviera completa, pudiera entrar al templo. The very word of God says that no one that is handicapped could enter into the temple. Amen. Y por eso él no podía entrar, and that's why he couldn't enter. Amen. Pero él estaba dispuesto, but he was willing. Estaba a la puerta del templo. He was at the gate of the temple. Ahí estaba cerca. Aunque él en su mente estaba imposibilitado, even though in his mind he was incapable. Él sabía que no podía entrar. He knew that he couldn't go in. Muchas veces hoy nosotros en nuestra mente pensamos que no podemos entrar. Many times in our minds we think that we cannot enter. Que no podemos entrar a la presencia de Dios, that we cannot enter into the presence of God. Amen. Y no es así, and it's not so. Amen. No es así. El Señor vino y lo sanó a él como para dar una señal. The Lord healed him to give a sign y darle a entender a todos. Amen. And to let everyone understand and know. Amen. Que lo que él quería era
un encuentro y una conexión, una relación con todo aquel que quisiera tener una relación con Dios. God is making a statement by healing this man because God is telling humanity, I want to connect with you. Amen. Todo aquello que no te permitía conectarte a mí, ahora ya no hay excusa. Yo quiero tener una relación contigo. Everything that kept you from coming into my presence, not anymore. There is no excuse for not having a relationship with God now. Amen. No hay excusa. There is no excuse. Es lo que el Señor estaba diciendo al sanar a ese enfermo. That's what the Lord was saying when He was healing, as He healed this handicapped person. Amen. Ahora ese hombre ya podía entrar porque fue restaurado de sus pies. That man could enter into the temple because he had been restored. El templo simboliza la presencia de Dios, porque el mismo nombre de Dios, el Espíritu de Dios, estaba en ese lugar. The temple is the very presence where God's name and God's Spirit dwelled. Amen. Así que el Señor estaba diciendo, ya no hay excusa, puedes entrar. So the Lord was saying, there is no excuse anymore, you can enter now. Amen. Y como dijo nuestro hermano pastor, and what our brother pastor said, el Señor les estaba dando a entender a todos. The Lord was letting everyone know que la razón por la cual ahora todos pueden entrar, the reason why everyone can enter, a entrar a la presencia de Dios, tener una relación con Dios, to enter into a relationship with God, es por el nombre de nuestro Mesías, es by the name of our Messiah. Amén. Y lo vemos en el texto, we see it in the text, que es por el nombre de Él, hablando de Jesucristo. It is because of His name, speaking of Jesus, que el cojo fue sanado, that the handicapped person, that the main person was healed. Amén. De él estaba avalando, él estaba dando testimonio con espíritu y con verdad de que Jesús era el Mesías que había sido asignado para Israel. Amen. He was given testimony with the Word of God and through the Spirit of God, through the work, through that healing, that Jesus is indeed the Messiah that was given to the people of Israel. Amen. Gloria a Dios. Y vemos que son sanados sus pies. We see that it's His feet that are healed. Amen. Son sus pies, son sus tobillos. It's His heels, His ankles. Amen. Y lo que vimos la semana antepasada, when we saw the week before last, amén, hablando del tiempo, speaking of time, amén, hablamos que el tiempo en sí, cuando decimos en el principio, when we say in the beginning, en hebreo decimos bereshit y significa en cabeza. Amen. And when we say in Hebrew, in the beginning it's bereshit, and it means at the head. Amen. El principio es en la cabeza. Amen. Pero cuando hablamos del fin de todos los tiempos, hablamos del final de los tiempos. When we speak about the end times, amen, no hablamos de la cabeza, sino hablamos del lugar opuesto. When we talk about the end times, we don't talk about the head, we talk about the opposite. Amén. Y en hebreo se le considera Ekev Shel Meshiach. Ekev Shel Meshiach, que significa los tobillos del Mesías. Amén. In Hebrew, it's the end of times is referred to as the Ekev Shel Meshiach, which is the ankles of the Messiah. Amén. Al final del tiempo, así se le llama. Amén. ¿Y qué fue lo que fue sanado de este hombre? What was healed in this man? Eran los tobillos de este hombre, los pies que fueron sanados. It was his feet, it was his ankles that were healed. Amén. Dando a entender que este es el comienzo de los últimos tiempos. That's the beginning of the end times.
que ya se cumplió lo que el Señor había predispuesto. That what the Lord had predisposed to happen has already happened. Amén. Volvemos a Génesis 3:15. We return to Genesis 3:15, donde el Señor le dice a Eva, when the Lord speaks to Eve, y también habla a la serpiente, and he also speaks to the serpent. Allá cuando Adán pecó, when Adam sinned, amén. Cuando Adán no dijo nada acerca del fruto del árbol del bien y del mal, when Adam fell and sinned, when Adam didn't say anything about, didn't do anything about the fruit of the tree of knowledge and evil, cuando debería haber dicho algo no lo dijo, when he didn't say anything, he should have said something, he did not. Amén. ¿Se acuerdan? La caída del hombre, the fall of man. El Señor le dijo a la serpiente, la semilla de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal, tú le herirás el tobillo. Amen. The Lord told the serpent, the seed of the woman will bruise your head and you shall hurt his heel. Amen. Los tobillos, the ankles. Amen. Es exactamente lo que fue sanado en este hombre. That is exactly what was healed in this man. Es muy simbólico, es very symbolic, porque eso indica que ya estábamos ya desde aquel entonces estamos en los últimos tiempos. It is even since that moment, 2,000 years ago, that we are in the last days. Amen. Para que entendamos la urgencia, that we can understand the urgency. Amen. Y Pedro habla de el tiempo de restauración de todas las cosas. Peter talks about the time of restoration of all things. Amén. Está en el versículo 21. Verse 21. Y dice que los cielos tienen que recibir al Señor hasta el día de la restauración de todas las cosas. And the verse says that the Lord, that the heavens need to receive the Lord until the day of restoration of all things. Amén. Y la palabra adecuada es, and the right words to say, la palabra adecuada es no que los cielos reciben al Señor hasta el momento, hasta la hora de la restauración, sino que es que los cielos retienen o detienen al Mesías, detienen a nuestro Señor, a Jesús. Amén. Lo detienen, lo sujetan, no le permiten que regrese, en otras palabras. Eso es el verdadero significado en el griego y en el hebreo. Amén. Porque el cielo, por así decirlo, Dios mismo, está reteniendo al Mesías a no regresar todavía, hasta que se regrese, hasta que sea la hora de la restauración de todas las cosas, como fue hablado por los profetas. Otra vez la importancia de los profetas. Amén. Pedro mismo lo dice. Amen. The correct wording in Greek and Hebrew is, and I think in some English versions of the translations, it says that heaven retains the Messiah until the hour of the restoration of all things. Amen. Y it's correct. It is. In some versions it says that the heavens receive the Lord until that hour, but in reality it says they're holding the Lord back. They're holding him back. They're not letting him come back until that hour. Amen. Y vemos que habla de restauración. And we see that it says restoration. Y esa palabra se vuelve a repetir en Hechos 1:6. And we see that word repeat in Acts 1:6. Los apóstoles le preguntan al Señor, ¿cuándo será en este tiempo que vas a restaurar el reino de Israel? ¿Se acuerdan? Remember in Acts 1:6, the apostles asked the Lord before he ascends into heaven, will you restore? Speaking of restoration, will you restore the kingdom of Israel at this time?
That's the question they ask him. Es la pregunta que ellos le preguntan al Señor. ¿Restaurarás al reino de Israel en este tiempo, ya ahorita antes de que te vayas? ¿O ya ahorita pronto? Es lo que le preguntan. Y ahorita vemos a Pedro volver a hablar de restauración. Now we see Peter speaking again of restoration. Pero esa restauración no vendrá hasta que todos los que nos consideramos creyentes del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aceptemos que Jesús, Yeshua, es el Mesías. Amen. But that time of restoration will not come until all of us that claim to follow the God of Abraham, Isaac, and Jacob, all of us will have to believe that Jesus, Yeshua, is the Messiah. Amen. Hasta este momento, todavía hay varios judíos que todavía no lo aceptan. Until now, there's still some Jews that do not accept it. Amen. Gloria a Dios. Hermano pastor, quería decir algo. Brother, you want to say something? Sí, solamente quería compartir por qué es de que Pedro miró a este cojo y lo sanó. Quizás nosotros pensamos de que es esporádico, pero no es esporádico, sino de que existe una profecía en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 2, que habla de la venida del Mesías y dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, hablando del Padre, nacerá el sol de justicia. Este es un título del Mesías que ha de venir. Y en sus alas traerá salvación, y saltaréis y saltarán como becerros de la mañana. Y lo que está diciendo este profeta, Malaquías, es de que cuando venga el Mesías va a haber sanidad en el cuerpo de la gente. Así de que cuando Pedro miró a este cojo fuera del templo, no es esporádico, no le dijo porque él quería decirle, sino lo dijo porque estaba cumpliendo y afirmando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos ir nosotros y sanar gente esporádicamente a la derecha y a la izquierda, como mucha gente anuncia en la televisión y en las redes sociales, etcétera? Es porque la gente lo hace con el fin lo hacen en desobediencia, no conocen la palabra de Dios y lo hacen por razones erróneas. Dios solamente apoya a la gente que hace su palabra. Y si no sabemos su palabra, entonces, pues, no hemos entendido quién es Dios. Amén. Si no nos guiamos por la palabra de Dios y las sanidades y los milagros no suceden por causa de la palabra de Dios, se puede decir que somos falsos. If things don't happen because of the Word of God, if miracles don't happen because of the Word of God in our lives, then we can consider ourselves false. Amén. Y vemos efectivamente, está profetizado que el Mesías se manifestaría por medio de sanidades, se estaba cumpliendo. And we see that it was prophesied that the Messiah would be manifested, will manifest His presence with the evidence of miracles and healings, and it so happens. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar y para terminar en esta tarde. Let's finish this afternoon with prayer. Bendito Padre, te damos gracias, Dios eterno, porque nos das entendimiento, bendito Dios, cada día más de tu palabra. Thank you, Lord God, because you give us understanding of the word every day. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en lo que acabamos de cubrir. We ask you that you help us to meditate on the things that we just covered, oh God. Ayúdanos, Padre, a pensar en tu palabra y aprender de ella. Help us think about your word and learn